Capaz que mejor Sí, vamos a apagar. Pero bueno. Ahí vamos a ver la articulación del codo. Ahí la articulación del codo está compuesta por 3 huesos. Está compuesta por el hueso del húmero, que es este de acá, el hueso largo este del brazo. Está compuesto por el cúbito, ahí se ve mejor, y el radio. Fíjense, nosotros tenemos que el codo es una articulación que flexiona y extiende, no rota el codo. Solamente flexiona, extiende, no genera aducción, no puedo hacer esto, solamente flexiona y extiende. Es una articulación de tipo troclear. ¿Recuerdan el tipo de articulaciones? Bien, eso, fíjense ahí los tipos de articulaciones al principio de anatomía donde veíamos... Arturo, ¿y acá qué haría el codo cuando vos haces el movimiento de... Eso es una función que genera el antebrazo, es la pronación y la supinación. Es una parte de la articulación del codo. La pronación y la supinación es como la parte proximal del codo. Ahí vamos a ver que el codo está compuesto por 3 articulaciones, que es la articulación del húmero con el cúbito, que es este hueso de acá, que, a ver si se logra ver más o menos. Pero bueno, esa articulación ahí adentro, si se ven, es de tipo troclear. Es como si fuera una polea que flexiona y extiende. Y no permite movimientos ni de rotación así, ni de aducción y abducción, ¿no? Y fíjense que esa es la articulación que rige el movimiento del codo de flexión y extensión. Porque después está el radio, que articula también con el húmero, y es como una bolita. Es como las articulaciones de esas bolitas, pero prácticamente ni se ve. Acá lo vamos a ver desde este otro lado. Ven que, ahora vamos a poner de vuelta, este de acá es el radio. Y ahí se ve la articulación chiquita, pero esa no rige el movimiento de flexión-extensión. La que rige el movimiento es el cúbito, la articulación de cúbito con el húmero, ¿no? Que es como si fuera por la forma que tiene, que es como una canaletita, genera esa traba de alguna manera en los otros movimientos. Pero esa sí es la que permite la supinación, ¿no? El radio, cuando se genera la supinación, que acá lo vemos en otra vista, lo vamos a ver más claro, vamos a salir, vamos a poner pronación del antebrazo. Como vemos acá, el radio lo que hace es que rota. ¿Ven ese movimiento que hace el radio? El codo hace esto, pero el radio rota sobre sí mismo. Es una articulación pivote. Es como si fuera algo que gira sobre su propio eje, ¿no? Entonces se genera lo que es la pronación y la supinación. Y acá, del otro lado, sigue el radio. Acá sigue. Y el radio es como que rota sobre el cúbito de esta forma. Ahí en la parte distal se genera este tipo de articulación. ¿Ven? Que es una articulación como que desliza. Entonces, eso compone los movimientos que conocemos como pronación y supinación. Y después de acá nos vamos a ir a la muñeca. Fíjense que la muñeca, que ese radio que está pronando y supinando se lleva la mano consigo mismo, ¿no? Acá la mano no sigue el cúbito, que es este hueso de acá, sino que sigue el radio. Y la muñeca tiene una articulación con el cúbito que es de tipo condilia. Si se fijan... ¿En dónde? ¿Acá? En el pizarrón, lo había hecho. Las articulaciones de tipo condilia son elipsoidales. En vez de ser una bolita que yo puedo girar, al ser elipsoidal traba cuando yo quiero girar. Entonces la mano, si yo trabo acá, no rota,
Solamente rota porque supina y prona el brazo. ¿Entienden eso? La mano lo único que hace es un movimiento de aducción. Sería así. Aducción y abducción y flexión y extensión. No rota. Lo que hace la rotación es el brazo, es el antebrazo. Fíjense, se lleva la mano el cúbito. Y la circunferencia. Fíjense, vamos a trabar el codo. Se ponen acá. Entonces yo acá puedo pronar y supinar el codo. Estoy en contacto con el cúbito. Es complejo, esto lo tienen que ver y rever, ¿no? Con el cúbito. El movimiento del cúbito. El movimiento, claro, el movimiento del el radio ahora está rotando y se lleva consigo la mano. ¿No? Vale. Pero si yo acá, la mano no puedo rotarla. Y eso es importante saberlo, porque yo cuando empiezo a tener, por ejemplo, acá límites, ya acá estoy forzando la articulación, quiero más, estoy forzando la articulación, estoy forzando el codo. Lo mismo con el codo no rota ni abduce. No entiendo. ¿Qué sería este movimiento? ¿Cómo hago yo este movimiento? Ese movimiento está compuesto por flexión y aducción y extensión. Pero no Entonces, es una cuando rotación. es una circunducción, símil circunducción. Yo hago este movimiento, estoy en extensión y aducción, y eso me permite hacer este movimiento. Claro, fíjate, Ceci, que la palma siempre está hacia arriba. En ningún momento estás haciendo esto, ¿entendés? Ahí va, eso es. Ahora sí. Bien. Claro. Eso es importante saberlo porque eso nos da a nosotros el límite que tienen las articulaciones y para qué está diseñada la articulación. Conocer los tipos de articulaciones que hay. Y después está la mano, que es súper compleja. Por ejemplo, la articulación del pulgar, acá tenemos todos estos huesitos acá, como ven. Todos estos huesos de acá son los huesos del carpo. Son los huesos de la muñeca. Son todos huesitos que internamente tienen articulaciones del tipo deslizantes. Tienen muy poquito deslizamiento. Y después, cuando llegamos a esta articulación más cercana al pulgar, que es el pulgar, esta articulación que se llama trapecio, con el pulgar genera... ahí. Genera una articulación de tipo silla de montar, que es como que hay una parte con una concavidad y una parte convencida. Entonces eso permite movimiento de flexión-extensión, aducción-abducción y genera una pequeña rotación. No tiene mucho rango de rotación porque traba. Entonces eso me permite hacer este movimiento con el pulgar, hacer la pinza, todos estos movimientos que hacemos con el pulgar, todas estas aperturas, apoyo de mano, toda la capacidad de manipular objetos es gracias a esa articulación. Porque es el que más fuerza hace también. Claro, te permite toda la estabilidad de la mano, el apoyo, eso. Y después tenemos las articulaciones acá en los nudillos de estas articulaciones que son de tipo condilia también, como esa articulación elipsoidal que veíamos, que te permite flexión-extensión, aducción-abducción, pero no te permite la rotación. Yo no puedo hacer esto. Vos le estás diciendo condilia a la articulación que tiene que otro nombre. Articulación condilia elipsoidal puede ser que le llamen. Que no está muy bien representada. A mí no me gusta cómo está representada, pero después si quieren les mando para que puedan ver por qué se genera. Es una cuestión geométrica por qué se genera la traba. Si yo tengo una bolita acá, puedo generar esto, pero si esto se ensancha, traba. Te genera un torque que no permite seguir torsionando, básicamente. Entonces eso genera los límites en esas articulaciones y los tipos. Y bueno, y ahí tenemos en la articulación del codo, en combinación con toda la articulación del hombro, tenemos toda esta movilidad en el miembro superior, ¿no? Y acá, codo para abajo, lo vemos mucho. Fíjense, acá teníamos el codo fijo y la muñeca móvil. Supinación, pronación. Supinación, pronación. Y acá en un apoyo de manos yo voy a tener la muñeca fija y el codo móvil. Fíjense, ¿qué es esto? ¿Pronación o supinación? Pero no la asociación. Claro, fíjense. ¿Esto qué es? Eso es una combinación. Eso es una pronación. Porque
sea para... Sí, se ve más fácil de acá porque si yo cuando hago la pronación tengo el coso que flexiona y el dorso de la mano. ¿Vieron eso? Cuando yo estoy acá, cuando hago esto, lo tengo al revés. Y cuando tengo la partecita que sería la corva, esto del codo. Pero sí, hace como para adentro, para abajo. Se genera, se ve más fácil en la posición anatómica. La palma que está mirando al frente ahora está mirando hacia atrás. Desde la posición anatómica se ve bien lo que es la pronación y la supinación. Pero cuando estamos con una parte fija es más difícil verlo. Por eso pongo como regla mnemotécnica que yo estoy haciendo esto y tengo el dorso de la mano para arriba y tengo la parte flexionada del codo. Ahí estoy en pronación. Cuando tengo este movimiento, estoy en pronación y acá supinación. O sería como para Son cuestiones... Quizás puedo pensar desde la escápula esa pronación o supinación acá. La pronación y la supinación sucede desde el codo. La escápula realiza todos los otros movimientos que vimos en la clase pasada. Pero la supinación, Claro, este yo lo estoy movimiento diciendo como este, lo hago solamente desde los antebrazos y la articulación del codo. Eso es importante porque de ahí nos da como las diferencias y las capas de movilidad que tenemos hacia la parte distal, ¿no? Claro, y sería como poner, lo que, por ahí no sé si entendí un poco lo que dice Laye, como vos haces una pronación, pero también le podés sumar una rotación interna de hombro. Claro. Claro, estás Ahí bajando viene. el hombro y ¿Entendés? el resultado desde afuera se ve algo de acá que se metió para abajo. Exacto. Yo cuando te veo hacer eso veo que esta parte tuya se mete para abajo. Compensaré un poquito, sí. Sí, está Sí. compensando porque no, Sí. no debería ser. La idea es, sí, seguramente me compensa. O sea, la idea, lo que quería mostrar era que esto estuviera fijo y solamente hacer esto, ¿no? Para- Sí, Se mueve el hombro inevitablemente. El hombro, yo con el hombro, ¿qué es lo que le doy a eso? Más movilidad, más rotación externa, o sea, como que ahí, ¿qué sería? Lo que yo creo que está pasando ahí en realidad es muscular. Lo que estamos Puede ser, porque bueno. cuando hablamos de músculo, ahí es otra historia. Nosotros Sí. piensen que estamos hablando solamente de hueso. Cuando ustedes ven que se mueve algo es porque ya puede ser un músculo, que los músculos vienen de por acá hasta acá y se van insertando Eso. en todas partes. Igual también como con la continuidad del 8, a veces me pongo para tomar como en mis clases de tela, como tomar la tela, siempre como trato de decirle a mis alumnos que el dedo meñique, por ejemplo, puede ser igual un iniciador de esa rotación. Pero porque, Hermoso. tipo, vos puedes iniciar de este dedo pensando que el dedo se va para arriba y ahí llegas hasta la rotación. Sí. Y rotación. Pero si continúas, se involucra Es que ahí ya la escápula y rotaste. Ya rotaste, entonces, claro, esta es Rotaste como esa hombro. posición correcta que buscamos nosotros, pero si no, entonces, claro. Eso, si no llevar el continúa, supinación. es que estoy perdida hoy, estoy como. Sí. estoy- Supinación. Desde la En parte, realidad es desde como la posición, hay desde la una posición anatómica, memoria técnica, hay un memotec que es un tip que es propina, Eso. súplica. Súplica. Súplica y propina. Sí. Entonces ahí no te lo olvidas más, porque a mí también me pasaba lo mismo. Es que estaba confundida. Ahí va esa, no me acordaba de esa. Súplica. Digo, como, no sé si me piden súplica. No sé si me piden súplica. Horrible, Pero súplica igual, Eso, como, si yo hago esto, es una duda. Lo que pasa es que ahí es más difícil verlo porque lo tenés que ver desde arriba. Lo tenés que ver desde arriba, que acá está pronado. Yo, como regla mnemotécnica, me aprendí que el dorso cuando está para arriba y acá estoy en esta posición, está en pronación. Y acá en supinación. ¿Entiendes? Claro, Está para el otro lado. Claro, pero si vos... Está dificilísimo la del memoria técnica. técnica. cerrada, tipo así como... Ok, entiendo. Más o menos. Sí, Sí. claro, como que si lo traslado a otra... Porque digo, claro, vos lo estás haciendo en canal cerrada como con un límite. Ujú. Pero si eso lo continúas, es por eso dudé. Sí. Perdón. Sí, sí, sí. Sí, es Ojo que cuando complejo, vos lo estás es complejo continuando, y- Belu, ya estás involucrando el hombro. Claro. Cuando vos ahí o sea, hiciste- no, solo me refiero como Ah, a pues recién sacarlo rotaste el del- hombro internamente. No, solo me Ah. refería como a sacarlo del piso. Ah, Pero bueno, Entiendo lo que dice Artu de que, claro, está trabajándolo como con un tope, entonces... Exacto. cambia. entonces vamos a repasar Solo lo de acá. una de las cosas más importantes. El codo, ¿qué movimientos tiene esta articulación? Flexión. Flexión, extensión. No puede
rotar ni puede aducir, yo no puedo trabar esto y generar una aducción. La aducción es del hombro. Y después, proximalmente, tenemos la pronación y la supinación, que está unido a la articulación del codo y también unido a la articulación de la muñeca, ese proceso de pronación-supinación. Entonces, acá nos vamos a la articulación de la muñeca, y la articulación de la muñeca tenemos que puede... ¿Qué puede hacer la muñeca? Aducción, Aducir. Claro. abrir y cerrar. Sí. Saludar, Flexionar. flexionar y extender. Porque es una articulación de tipo condilia, que es elipsoidal y te bloquea, básicamente, no te deja la rotación. Y- La rotación en la muñeca se da porque estamos pronando y supinando, que no es un movimiento de la articulación en sí misma. Y después el pulgar es una articulación de qué tipo. Sinoviales. Es una articulación sinovial y además es una articulación en silla de montar. Sí. Es una Vos articulación que a la troclear es la que es bisagra, ¿no? es bisagra. Por las dudas, porque el Artu la nombra como troclear, es la articulación bisagra, que es la del codo y también va a ser la de la rodilla. Y la articulación y otra Sí, porque tiene articulación que ver con cómo teníamos, terminan los huesos. la del radio con el cúbito. ¿Recuerdan esa articulación, ese movimiento de giro? Es una articulación de tipo pivot. ¿Cuál Que es? también tiene un nombre, Pivote. trocoide. Es una articulación de tipo trocoide. Bueno, ahí es bastante, son muchos huesos, muchas articulaciones. Todas estas son articulaciones sinoviales. Son articulaciones móviles que tienen su cápsula, que después tienen tendones y toda esta parte. Y bueno, ¿querés pasar vos, Lili? Bueno, y ahora vamos a ver la otra parte. ¿Tenemos algún gráfico de...? Sí, ahí te paso. Bueno, ese gráfico como lo manejan. Es excelente esas cosas. Es muy bueno. Sí, es más fácil verlo así, ¿viste? Porque es como en 3D. Bueno, vamos a entrar en lo que es nuestra famosa rodilla. No, perdón, pierna. ¿Bien? En la página 31, miembro inferior, pierna y pie. En algunos libros de anatomía, a mí me habían enseñado que, bueno, ahora, no sé, a veces nombran así o no, como que pierna se le decía directamente desde la rodilla hacia el pie, y esto desde la rodilla hacia arriba era muslo. ¿Bien? Pero bueno, también acá pierna lo está largando con todo. Bien, depende, por las dudas, agarren otros libros de anatomía en algún momento de su vida, van a ver que en algunos otros es muslo y pierna. Como brazo hasta el húmero, hasta el codo, y antebrazo. Bien, por ahí nombramos el brazo, el antebrazo. Yo me quedé con esos registros. Bueno, he hecho muchos resúmenes para poder entender estas hermosas articulaciones que tenemos, la principal, que es la rodilla. Las piernas, el miembro inferior, va a estar compuesto por el hueso del fémur, que es el hueso más largo del cuerpo. Van a ser 7 estructuras óseas y 7 articulaciones. ¿Bien? Las 7 estructuras óseas va a ser el fémur, la rótula, que en algunos libros también sale como si fuera un hueso sesamoideo, y en otros como si fuera un hueso corto. ¿Bien? ¿Y por qué? Porque los sesamoideos son huesitos, por ejemplo, los del carpo de la muñeca son sesamoideos que son como hasta piedritas, te diría, como irregulares y cortitos. Y otros toman que directamente es un hueso corto. ¿Bien? Es como, son distintas formas, nomenclaturas de anatomía que le dicen. Y son como flotantes igual, ¿no? O sea, como entre Sí, como que están ahí a la deriva, básicamente. De tendones. De tendones, exacto. Bienísimo ese dato. Entonces tenemos el fémur, la rótula, la tibia con el peroné por fuera, y vamos a tener el tarso, los metatarsos y las falanges, que serían los deditos de los pies. ¿Ok? En el pie... ¿Qué pasó? Me está costando agarrarlo. Ahí no, bloquea. La pierna está tratando de seguirme. Era como El tarso, jugar al ahora lo vamos a ver Counter-Strike, más o bien menos. dibujado. Vamos a ir a esa parte después del tarso, ya lo voy a explicar bien. Pero hay una diferencia. Los huesos del pie son tarso, metatarso,
falanges. Los huesos de las manos son carpo, que es la muñeca, metacarpo y falanges. ¿Bien? Eso. Cambia esa nomenclatura también. Bueno, y las articulaciones vamos a ir viéndolas por partes. Primero tenemos la articulación de la rodilla. No sé si ven acá un poquito el resumen que había hecho. En donde la primera articulación que vamos a tener, por acá empezamos, es la articulación fémoro-rotuliana. Es decir, porque la rótula no está agarrada en la tibia, sino que está agarrada al fémur, a la parte distal sería del fémur. El fémur en su parte más distal tiene una formita en donde se llaman cóndilo medial y cóndilo lateral, ¿bien? Son como, sí, condilos son, pero como, bueno, formas redonditas, digamos, ¿bien? Sí. Con sus caras articulares, que son los cartílagos articulares, que van a estar articulando con la tibia. Bien, entonces, la primera articulación que tenemos es el fémur. Paciencia, está complicada esta clase, perdón. Fémur con la rótula, ¿bien? Que se van a articular a través de ligamentos. Uno de los ligamentos que aparece ahí en el apunte va a ser el ligamento llamado aletas rotulianas, es decir, que van a venir desde la rótula y se van a insertar en los laterales del cóndilo. Y también la rótula va a tener otro ligamento que van a ser meniscos rotulianos que se van a insertar directamente en el menisco. ¿Bien? Lo que nos tiene que importar a nosotros es que el fémur articula con la rótula. Después, por otro lado, tenemos la articulación fémoro-tibial, que va a ser el fémur con la tibia. Y acá es donde tenemos todo el menjunje caribeño de la rodilla. Porque los cóndilos, ¿vieron la articulación de la cadera? Que es una cabecita, como la tenemos ahí en la anacleta, que articula perfectamente con su semicírculo. En la rodilla no sucede eso. ¿Bien? La tibia tiene como esta zona un poco más plana y en la parte proximal, distal del fémur tiene como una parte más redondeada. Articulan, pero no articulan bien. Entonces, para eso, la anatomía inteligentísima crea los famosos meniscos, que son como unos amortiguadores para que puedan encajar mejor. Los meniscos le dan como un poquito más de soporte para que esos cóndilos entren y se sostengan. ¿Bien? Y va a darle estabilidad y también va a dividir como... ¿Cómo se dice? Cuando esparce... distribuye la presión. Distribuye las presiones a través de los meniscos. ¿Bien? Entonces, los meniscos son de cartílagos fibrosos y van a darle estabilidad a la articulación y de su superficie de apoyo y reparto de presiones. ¿Bien? Sí, cuando, por ejemplo, te levantas así y que te paras y se escucha como Tac, tac. un rechinado de dientes, tipo como esto. Sí, primero puede ser por muchísimas cosas, depende de cada persona, por supuesto, pero para mí puede ser porque falte lubricación en la articulación o porque simplemente pasa muchísimo que las articulaciones suenan. O sea, por ahí pasa mucho que no sé si les ha pasado, hacen yoga y de pronto como traca. Yo cada vez que hago Adho Mukha, mis primeros Adho Mukha, en un momento me suena el hombro. Es como, y es normal, mientras no haya dolor, las articulaciones y los huesos van a mí lo que me hacer según crocantes. es que las articulaciones suenan cuando están pudiendo tener como más espacio. Que cuando están más comprimidos, entonces no suenan. O sea, no es un clic, sino es como, ¿viste cuando alguien hace como así con los dientes que se escucha como una arenita? Sí, Eso. y eso me parece que viene más por la lubricación de la rodilla. Claro. Tiene como pinta No de es eso. ese clic famoso, sino como... Hablando de la lubricación, justamente, bueno, como decíamos, tenemos los meniscos para esta articulación y tenemos la cápsula. Y esa cápsula, que ya la habíamos visto, ya le habíamos hecho un video, está llena de líquido sinovial. Y eso es lo que va a nutrir esta articulación. ¿Okay? Y le va a dar ese fluido. A veces pasa que no está bien articulada y se puede sentir ese tipo de sequedad en la rodilla también. Bien, la cápsula va a reunir justamente estos tres huesos, lo que es la rótula, el fémur y la tibia. Bien. Después, por otro lado, tenemos ligamentos anteriores y posteriores, que estos, bueno, no están dibujados, pero porque también me parece como ya un poquito muy profunda el estudio, pero
tienen que tener en cuenta que toda esta estructura de la rodilla, como es tan, está como muy desprotegida en el cuerpo. Entonces necesita 1.000.000 de cosas para que realmente no estemos todo el tiempo lesionados de la rodilla. Entonces tenemos ligamentos anteriores, ligamentos posteriores, que el ligamento lo que hace es va a permitir el movimiento, pero también a la vez lo va a limitar para que la tibia no se esté yendo a cualquier lado, ¿sí? Es decir, el anterior y el posterior va a hacer que la tibia no se nos vaya hacia adelante, en realidad sería abajo, hacia adelante, y el de atrás que no se nos vaya hacia atrás, si no estaríamos sin pierna básicamente. Después tenemos los ligamentos laterales, que van a proteger la rodilla hacia los laterales, que van a impedir que justamente la tibia se salga hacia los costados, de una forma más criolla lo estoy diciendo. Y por dentro tenemos los famosos ligamentos cruzados, que van a tratar también de, si no me equivoco, los ligamentos cruzados son los que, ¿cómo se dice?, limitan la rotación también de la rodilla. Sí, y hay otra función nueva. Que se esté pegada, digamos. El fémur, si no estuvieran los ligamentos, es como que unen de alguna manera el fémur con la tibia. Entonces, y generan el desplazamiento. ¿Viste? Cuando se rompen los ligamentos cruzados, se mueve la rodilla hacia adelante. Hacia adelante y hacia atrás. Hacia claro. atrás. Es como que si alguien quiere testear si se le rompieron los ligamentos cruzados, te mueven la rodilla hacia adelante y hacia atrás para ver, porque eso es como que limita los movimientos así. Y también esa rotación. Es decir, pero por sobre todo la mantiene unida. Totalmente. La mantiene unida. O sea, en realidad, claro, todas estas cosas mantienen unida a la rodilla. Y después más adelante vamos a ver que no solamente los ligamentos, los meniscos, la cápsula, sino también los músculos que van a pasar del fémur para abajo o de los gemelos, eso también va a sostener nuestra rodilla, ¿sí? Pero sin embargo, con todo eso sigue siendo como una de las articulaciones que más hay que cuidar en un montón de cosas. Hay en el libro que ayer les decía a los chicos, decía, cualquier cosa, Luz, decime con el tema del tiempo. Perdón, porque por ahí me estoy colgando en algunas cosas. Que la articulación de la rodilla, como habíamos visto en la clase pasada, solamente flexiona y extiende. En el libro y en muchos otros libros sale el tema de la rotación de la rodilla interna y externa. Que para mí sí hay una rotación interna y externa de la rodilla, sobre todo cuando flexionamos, pero no debería estar. Sí, para mí debería como simplemente intentar que sea todo flexión y extensión en la rodilla, porque para mí el movimiento de rotación interna y de rotación externa es el que puede llegar a lesionar. ¿La posición del loto no sería de la rotación? La posición del loto te lleva a eso. Por eso, yo por ejemplo para mis alumnos que hacemos mucho loto, tenemos por ahí en algunas clases, es muy importante, en vez de armarlo directamente y de acá empezar a tirar para entrar el medio loto, yo lo que busco es que flexionen primero. Entonces yo una vez que flexioné ya la rodilla se protegió ahí. ¿Bien? Y después lo que se va a abrir va a ser la articulación de la cadera. Y de ahí subo el pie. ¿Bien? Pero ahí, en ese loto, cuando yo después armo el otro de la otra forma, sí va a haber esta creo que es la rotación que se produce interna y externa de las rodillas. ¿Bien? Pero bueno, hay que tratar. Es mínima. Son micro rotaciones. Acá está rotación interna, pero es como... Porque si la rodilla se rotara realmente en un rango, no sé, como cualquier otra articulación, se rompería. Es que se rompe cuando los futbolistas están corriendo y de pronto hacen un cambio de giro rápido, chau. O sea, los cruzados... Que vos te pares en un pie y hagas como intentes tipo rotar la pierna, o sea, la rodilla es imposible. Duele. No, totalmente. Y ni siquiera hay músculo involucrado en eso, porque si fuese que hay músculo, podría entenderse que existe una flexibilidad, pero son ligamentos, no giran. Tal cual. Sí. Por eso hay que buscarla. Hay que buscarlo siempre desde la rotación de cadera al loto, por lo menos, ¿no? Y desde la rotación interna de la cadera. Sí, nunca totalmente. de esas micro rotaciones que permite la rodilla, pero que buscamos que no se den, o lo menos posible. Sí, por eso hay que tener mucho cuidado cuando en este apunte y en un montón de apuntes sale que la rodilla tiene rotación. Entonces, si ustedes leen eso, van y dan una clase y dicen la rodilla rota, estamos al muere. Este programa hasta tiene. Sin esta fuerza no rota.
Se genera una microrotación, está, digamos, cuando Si se... uno hace fuerza en otro lado, entonces no rota. O sea, si yo intento así rotar sola, no rota. Ah, No, no rota. No, no, Pero eso si es yo rot- armo el loto en el aire, por ejemplo, sí te va a rotar un poquito. Sí. ¿Entendés? Yo ahí no necesité la fuerza de la mano. Lo que refiero es a que hay una fuerza extra. Yo cuando tengo esta pierna Ah, sí. acá, ahí, bueno, no voy a llegar a hacer un loto, pero hay una Exacto. fuerza extra. Que ¿no? está Como buscando. otras partes que... Sí, Ujú. exacto. Claro. No hay... ¿Vos te estás refiriendo a que haya un músculo que genere esa microrotación en la rodilla? No. La rodilla está diseñada para flexionar y extenderse, digamos. Esas microrotaciones se dan porque... Por la acción de los... Sí, porque cuando las forzamos, o por el futbolista que decía Taui, ¿viste? Porque tiene un mini jueguito, digamos. No es como que está pegada. Yo creo que es como las puertas, tipo, cuando funcionan mal, se mueven así, pero cuando Sí. solo se tienen que mover así, es como sí, lo hace. Sí, pero es loco porque, No. por No ejemplo, lo hace. Bueno, Tal sí, cual. pero no debería. Como, acá en este software está rotación medial de la rodilla y te lo pone. O sea, es como... Sí, está. Por eso es como que hay que entender que A ver, bajar un poquito, Artu. es un micro movimiento, es muy chiquito, digamos. A ver si... Bueno, hay un músculo que es el aductor que genera la microrotación en la rodilla. Claro, porque estaba pensando que digamos que está. Si vos. Estaba muy tirada, así que voy despacio. Si vos, por ejemplo, haces esto, ahí no estás haciendo lo que Y ahí hay una microrotación Hay una también. hay una microrotación, Exacto. Es que sí. cuando además se dan las microrotaciones es justamente eso, cuando flexiono la rodilla y busco ese mini movimiento. Sí. Esperen que la luz está con el tiempo. Bien, la última para ver de la miembro inferior va a ser la articulación del tobillo. Bien, entonces tenemos articulación de la rodilla, articulación femorotibial, fémur con rótula y tibia con femorotibial. Bien, que tiene todos estos ítems de soporte para poder proteger la rodilla. No estamos. En la articulación del tobillo vamos a tener la articulación tibio-peroneo astragalina, que es esta articulación, ¿no? La articulación del tobillo. La parte final de la tibia, que vendría a ser este huesito que está del lado externo, va a formar lo que llamamos el tobillo. Ah, esa es la luz. Bien, genial. Y la parte interna va a ser la parte más distal de la tibia. Sí. La parte final de la tibia De- forma sí. lo que llamamos el tobillo. No, perdón, del peroné. Del Bien ahí, peroné, sí. forma el tobillo. Forma el tobillo. Es Bien, parte del tobillo. claro, es parte del tobillo, pero por ahí nosotros el tobillo como que le acudimos a este huesito. Sí. Bien, pero el tobillo va a tener un maleolo que se le llama maleolo interno, maleolo externo. Bien, el maleolo interno va a ser la parte distal de la tibia, del hueso de la tibia, y el maleolo externo es la parte distal del hueso peroné. Bien, acá tenemos un peroné y una tibia. Bien, entonces estos dos van a articular a su centro con el astrágalo. Y el astrágalo, también, perdón, hay una articulación en el tobillo que es articulación de la tibia con el peroné. Bien, tenemos esta membrana interósea que va a articular estos dos huesos también. Pero bueno, lo importante es después que tenemos el astrágalo, que va a formar justamente ese huesito que va a estar articulado en nuestra parte del tobillo, y va a articularse con el calcáneo, que el calcáneo es el talón. Bien. A su vez, y acá tenemos lo que es el pie, que Artu también explicó lo de la mano, el calcáneo y el astrágalo van a articular con lo que son los huesos del tarso. Bien, que cada uno tiene su nombre de navicular, ahí está como escafoides también, pero se llama navicular también en otros libros. Navicular cuboides, lateral media, intermedia, medial. Los metatarsos, que van a ser estos que están acá, que van a articularse con las falanges. Y además, las falanges tienen articulaciones interfalangicas para poder articularse. El dedo gordo solamente tiene dos, falange proximal y distal. En cambio, todos los otros dedos tienen proximal, intermedia y distal. Medial y distal, ¿bien? Que tienen solamente el movimiento de flexión y extensión. Claro. Ay, fue muy rápido. Es como que estoy ensanguchada.
Pero bueno, eso es más o menos toda la pierna. Los metatarsos. Los metatarsos es como, por ejemplo, en las manos son un poquito más palpables los metatarsos. Los metacarpos serían acá, ¿bien? Y los metatarsos vienen acá. ¿No tiene movimiento o es plano? No, los metatarsos sí tienen movimiento. Eso es algo que lo había notado. Esperen. Ahí está. El tarso metatarso va a tener movimientos de deslizamiento. Tarso, metatarso, se deslizan. ¿Sí? El metatarso falanges, o sea, esta parte va a tener movimientos de abducción, aducción, flexión, extensión y rotaciones ligeras de los dedos. Muy pequeñas, también igual que la rodilla, micro rotaciones. Y después entre las falanges solo flexión y extensión, que son los deditos. Todo lo que ustedes hagan así va a ser más metatarso, los que arman el movimiento. ¿Ok? Bien. Bueno, creo que llegamos. ¿Alguna duda? No, que el hecho de poder abrir más los dedos o menos los dedos del pie tiene que ver con una cuestión de práctica. Sí. O con una cuestión de hueso. Sí, y porque estamos todo el tiempo con zapatillas y no los usamos a los dedos directamente. Si nosotros tuviéramos guantes en las manos, unos guantes como zapatos, tampoco podríamos hacerlo en los dedos. ¿Bien? O sea, es como justamente, es mucha práctica. A mí me han hecho practicar desde chiquita también el tema de abrir los dedos. No, y los músculos de los pies generalmente no, o sea, tienen la fuerza de caminar normal, pero uno no los estimula de esa forma. Porque puede hacer de todo. No sé si han visto gente que que no tiene manos, brazos, entonces usa los pies, hacen de todo. O sea, Y ahora he visto que hay como cosas para hacer gimnasia con los pies. O las banditas. Las barritas, sí.